El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Celebramos muchas fiestas en este tiempo de Navidad. Además de los domingos, pues la Navidad, la Sagrada Familia, el Año Nuevo, los Santos Reyes. Para algunos estas fiestas les causan añoranza, nostalgia y sobre todo para algunos soledad. Y tenemos que sentirnos cerca de ellos. Pero no hay duda que si nos centramos en la figura de ese niño que viene, ese Dios que nace, si centramos nuestro corazón ahí, pues son unas fiestas entrañables, familiares, gozosas, a no ser que las estropeemos con discusiones sobre política y ideologías. Hay una excesiva contaminación informativa. Yo le pediría a los periodistas que todas las vulgaridades y superficialidades que dicen, aunque ellos crean que son personajes muy importantes, que no las necesitamos, que nos dejen en paz, que también nosotros tenemos muchas cosas gozosas que tratar y conviene que no nos echen tinta en la plana. Lo que sí noto es que vienen menos los niños a las fiestas de esta celebración. Y eso que se habla de un revival religioso, sobre todo en Madrid, se nota en Madrid. Pero bueno, Asturias, como la Renfe, pues llega tarde y a veces no llega. Pero convendría que también tenemos que recuperar, porque la fiesta tiene que tener un motivo, una motivación, no solamente porque sea lo que comemos,
¿Qué celebramos? ¿Qué nos alegra? ¿Qué dinamiza nuestra vida? Es realmente lo importante. ¿Por qué compartimos estas fiestas y nos sentimos más cercanos unos a otros? ¿Por qué nos sentimos más familiares y más hermanos? ¿Qué es lo que lo motiva? Si perdemos eso y si ya no se lo enseñamos a los niños, muchas veces la descristianización viene provocada por los mismos cristianos, los de la dejadez, igualdad. Dios es bien, está bien eso de Dios, bien. Así, ¿dónde vamos? Con una iglesia así. Por eso os decía hoy que la fiesta de hoy tiene también una finalidad. Vino a los suyos, ¿lo habéis oído? Y los suyos no lo recibieron. A cuantos lo recibieron les da poder de ser hijos de Dios. Él nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables. Por eso os decía que si traéis el carnet de identidad, hay que apuntarse. Después de celebrar estas fiestas, vamos con Jesús. Dejamos que Jesús acampe entre nosotros. Estamos dispuestos a compartir nuestra vida, a que Dios esté más presente. El Evangelio de hoy no es como los de estos días de atrás, es distinto, es de San Juan. San Mateo y San Lucas nos contaban escenas de la infancia. San Juan escribe ya tardíamente, sobre el año 80. Sabéis que San Juan, según la tradición bastante contrastada, vivió con la Virgen y tuvo mucho tiempo a repensar lo que había dicho Jesús, lo que había hecho Jesús. Y entonces esa reflexión él la volcó en su evangelio. Por eso su evangelio es distinto. Se llama el evangelio de los signos. Son 7 milagros. No describe más que 7 milagros. El de las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, el ciego de nacimiento, en fin. Bien, y sobre cada milagro hace una reflexión como diciendo, Jesús no vino de curandero, vino con los signos a decirnos algo más, a revelarnos nuestra identidad. Y por eso en el prólogo, que es un prólogo excepcional, los filósofos hacen maravillas hablando del logos, que así se dice palabra en griego, el logos. Nosotros durante mucho tiempo dijimos el verbo. Cuando estudiábamos latín, rezábamos el ángelus, el verbo se hizo carne. Todavía se tocan las campanas, esta de San Pedro suenan, tocamos la campana a las 12. Es la hora del ángelus. En los pueblos se paraba y rezaba el ángelus. Todavía la cope, a las 12 también dice el verbo se hizo carne. Ya no reza las Ave Marías, pero bueno, recuerda, porque es un momento impresionante desde la fe. Dios entra en nuestra historia, Dios se hace presente. Y San Juan empieza su evangelio, en el principio era el verbo, era la palabra. Así llama precisamente a Jesús, porque nos habla precisamente de Jesús antes de. ¿Quién era Él? ¿Dónde estaba? ¿Qué misión tenía antes de convivir con nosotros? Antes de la encarnación. Jesús existía. ¿Y qué misión tenía? La palabra. ¿Para qué sirve la palabra? Para comunicar. Si hablamos solos, nos dicen que estamos chalaos, ¿no? La palabra es para hablar unos con otros, naturalmente, para comunicar. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Nos viene a comunicar quién es Dios, cómo nos quiere. Y no solamente es la palabra hecha carne, de tal manera que comparte su vida con nosotros. No habla desde la cátedra, nos habla de tú a tú, nos quiere hablar con intimidad. Lo decía muy bien San Agustín, esa frase, intimior Dios, intimior intimo meo. Dios está en lo más íntimo de nuestra intimidad. Tan es así que muchas de las conversiones de gente muy alejada, que no practicaba, de pronto
ese Dios que está en el corazón de todos, habla y escuchan su voz y cambia su vida. Y precisamente esa es la palabra de Dios, es la conciencia. Mirad, ¿qué nos comunica esta palabra? Primero, no viene a comunicarnos las cosas que podemos saber nosotros, porque Dios nos dotó de razón y de entendimiento. Y gracias a eso, pues vamos conociendo este mundo y vamos haciéndolo progresar. Conocemos las galaxias, el movimiento de los astros, el mapa de nuestros genes, ¿no? Bien, y ahora la inteligencia artificial, los algoritmos, eso viene empleado, es el progreso. Y gracias a las leyes que Dios imprimió en esta tierra, en este universo, porque son fijas. Y gracias a eso los científicos pueden ir avanzando en la ciencia. Si fuera fruto del azar y cada ley anduviera por su parte y no se respetaran las leyes, unas veces el sol sale a las 3, otras veces no sale, pues figuran, qué lío, no se podría vivir. Bien. Y Dios nos da precisamente eso. Eso es la ciencia. Y Dios nos da también la sabiduría. Sabiduría viene de sapere, de gustar la vida. Y la sabiduría es para saber cómo es Dios. Es ese conocimiento que no se obtiene por la ciencia, que no sé por qué nos empeñamos en buscar si la ciencia prueba a Dios o no prueba a Dios. No es ese precisamente el camino para encontrarlo. Dios está en el corazón y se nos muestra de muchas maneras. Aquel que tiene abierto precisamente su corazón a la trascendencia. Nos dio la libertad para cerrar la ventana y nos dio la libertad para abrir la ventana. Bien, pues la sabiduría es saber eso, que Dios es Padre nuestro, que la vida es un don suyo, que realmente quiénes somos nosotros, qué nos espera, qué sentido tiene la vida. Estas cuestiones no son de la ciencia, son de la sabiduría. Y la sabiduría es la de la palabra se hizo carne, el que acampó entre nosotros. Por eso os decía, hemos celebrado las fiestas de Navidad. Ese es Dios. Mirad, voy a poner un ejemplo, y reciente. ¿Y cómo Dios pudo aparecer así? Os voy a poner, en la Dana fue el rey a estar con los de la Dana cuando estaban sacando escombros y sacando el agua. Le faltó coger también la manguera a él y la azada. Pero si no viene, si no se humilla, si no comparte la tragedia con ellos, si se quedan ahí arriba en los... ¿Qué rey es este? Porque ha ido, ese personaje ha ido y ha compartido, le han alabado todo el mundo. Pues ese es Dios, eso es lo que hace Dios, no hace ninguna cosa extraña. ¿Cómo Dios va a ser un niño y nacer en un portal? Porque te quiere mucho, porque quiere hablarte de tú a tú, porque de alguna manera quiere hacerse entender, porque no habla en lenguajes extraños, habla tu lenguaje. A Dios le entiende todo el mundo. No hace falta tener un máster para entender a Dios. Y ese es el que ha venido a la palabra, se hizo carne y acampó. Habitar, ese habitar en griego es acampó. Somos peregrinos, tenemos que ir con la tienda de campaña, pues Dios también acampa con nosotros y nos habla de tú a tú y nos ilumina. Él es la luz, esa palabra es la luz que ilumina el misterio de Dios, pero también el misterio de la vida. Y como os dije, el carnet de identidad, ¿os apuntáis? ¿Os inscribís a que durante el año ese niño que va creciendo os acompañe y realmente comparta la vida con vosotros? Este es el mensaje del Evangelio de hoy, el Evangelio para la vida.